Ahora que hemos aclarado un poco la relación que hay entre las frecuencias de señales continuas y las de señales discretas, vamos a estudiar un importante fenómeno que se produce al muestrear las señales. Este fenómeno se llama aliasing. Para entender este fenómeno, vamos a considerar el muestreo de una señal senoidal continua de frecuencia 1 Hz, que se corresponde a la ecuación x de t igual seno de 2pi por t. Voy a comenzar graficando 10 segundos de esta señal. Ahora vamos a aplicarle un muestreo de 20 Hz, es decir, de 20 muestras por segundo. El resultado va a ser una senoidal discreta de frecuencia omega que vamos a llamar x de n. En esta gráfica de la izquierda estoy mostrando todas las muestras en el intervalo de los 10 segundos. Sin embargo, para ilustrar el efecto del aliasing con claridad, acá en la parte derecha voy a mostrar solo las primeras 6 muestras de la frecuencia de la secuencia x de n. En este caso, aplicando la fórmula de relaciones de frecuencia que vimos anteriormente, tenemos que la frecuencia de esta senoidal, 2pi f sobre fs, va a ser igual a 2pi sobre 20. Esta es una señal periódica, pero recuerden que como solo estoy mostrando las primeras 6 muestras, no se alcanza a ver un periodo completo de la secuencia. Ahora vamos a tomar la misma senoidal del dominio del tiempo y vamos a muestrearla a una frecuencia de 5 Hz. Claramente la secuencia x de n resultante es diferente a la anterior. En este caso la relación de frecuencia nos muestra una frecuencia discreta de 2pi quinto radianes por muestra. Voy a repetir el muestreo otra vez a una frecuencia distinta, en este caso de 5 sobre 6 Hz. Y este es el resultado. Si comparamos esta secuencia discreta con la anterior, vemos que la secuencia de números es exactamente la misma. Vamos a repetir el proceso de muestreo ahora con una frecuencia de 5 sobre 11 Hz. Y este es el resultado. Nuevamente tenemos la misma secuencia de datos. Supongo que algunos estarán preguntándose por qué sucede esto y hasta les resultará un poco confuso. Pues bien, cuando comparamos las señales en el tiempo, es decir, cuando nosotros vemos estas gráficas, claramente vemos que se trata de señales que se tratan de muestras distintas. Así, por ejemplo, cuando nosotros vemos para t igual 0, bueno, todas estas muestras coinciden, pero para el primer periodo de muestreo, esta muestra no se corresponde con esta y no se corresponde con esta otra. Sin embargo, cuando nosotros nos pasamos al dominio discreto, recordemos que en el dominio discreto se pierde la información temporal y simplemente tenemos las secuencias ordenadas en datos. Es decir, esta es la segunda muestra en el primer caso, esta es la segunda muestra en el segundo caso y esta es la segunda muestra en el tercer caso. Y si esas muestras tienen el mismo valor, pues las secuencias resultantes van a ser exactamente iguales. Por eso, en el dominio discreto, estas 3 secuencias son exactamente la misma. Otra forma de interpretar este fenómeno es tener en cuenta que las secuencias es tener en cuenta estas frecuencias discretas resultantes. Si nosotros aplicamos la propiedad de equivalencia en frecuencia, recuerden que la propiedad de equivalencia en frecuencia establece que cualquier secuencia discreta es equivalente a la misma secuencia cuando le sumamos o le restamos un múltiplo entero de 2pi. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de equivalencia en frecuencias a cada una de estas frecuencias, tenemos que todas son equivalentes a 2pi quintos. Por lo tanto, a final de cuentas, estas 3 secuencias van a ser la misma secuencia discreta. Entonces, en el dominio discreto sucede algo que no sucede en el dominio continuo. Esto es, que señales de frecuencia aparentemente diferente pueden ser un alias
de una misma frecuencia, tal como nos sucedió en este ejemplo. La implicación de lo que acabamos de ver es que mientras las frecuencias continuas en Hertz pueden tomar cualquier valor en el intervalo de menos infinito a infinito, las frecuencias discretas resultantes siempre se pueden mapear al rango entre menos pi y pi. Esto es una consecuencia de la equivalencia en frecuencia, que establece que si tomamos cualquier frecuencia discreta omega 0 y le sumamos un múltiplo entero de 2pi, entonces las frecuencias son equivalentes. Debido a esto, sin importar cuán grande sea el valor de omega 0, siempre podemos encontrar un alias en el intervalo de menos pi a pi. Y este es el fenómeno que se conoce como aliasing.